Siguiendo con los ciclos nerudianos, vamos a seguir contando las aventuras y las peripecias que se sucedieron entre Matilde Urrutia y Pablo Neruda. Dice Matilde Cuentos de mi vida. Pablo ha terminado los versos del Capitán. Hemos hablado con nuestros amigos de Nápoles para sacar una edición. Paolo Ricci fue el más entusiasta y el que más trabajó. Se hicieron 50 ejemplares, todos con el nombre de los suscriptores. Es un libro muy cuidado y muy hermoso. En la portada una cabeza de la medusa. Pablo me llama chascona porque siempre mi pelo se levanta desordenado. Los italianos me decían medusa. Este es un libro muy poco conocido. Creo que en Chile no hay ninguno, excepto los que yo tengo. Hay uno que dice Neruda Urrutia, era para nuestro niño o niña que nacería. Pablo quería una niña que se parezca a usted. Me decía, me regía, pero creo que muy dentro de mí estaba el deseo de tener un niño que fuera como Pablo. En la mañana, esta casa se convierte en una oficina con bastante trabajo. Pablo está escribiendo mucho. Su libro, Las uvas y el viento, va creciendo poco a poco. Yo le saco la primera copia a máquina, él corrige y después la definitiva. Soy feliz ayudándolo. Siento que formo parte de su trabajo y esto me llena de orgullo. Un día me dijo, hoy escribiré algo que a usted le va a gustar mucho, pero no se lo leeré hasta la tarde. Durante todo el día me repite que será una sorpresa. Pienso mucho en qué puede ser. Los poemas del amor nunca me los anuncian. En la mañana se puso a escribir. Cuando terminó, había satisfacción en su cara. Todo nos divertía. En las tardes subíamos a un teléfono donde me gustaba cantar. Mi voz tenía una resonancia única en esas alturas. Pablo ya conocía mi repertorio y sobre todo me pedía que le cantara canciones chilenas. Siempre tenía presente su país. Nos fascinaba ir a Nápoles. Eran nuestros días de fiesta. Nos alojábamos en el departamento de nuestros amigos, Alicacta, donde llegábamos cualquier día, a cualquier hora. Con Sara habíamos llegado a un acuerdo. Le pedimos que nos diera el sofá de su living para dormir. Cuando se lo propusimos, se rió mucho, diciéndonos que no cabíamos y amaneceríamos en el suelo. Pero cuando se dio cuenta de que no usaríamos su dormitorio, accedió. Era un sofá muy angosto, pero largo. Yo no sé cómo lo hacíamos, pero dormíamos en él con toda comodidad y en las noches nos dábamos las vueltas al unísono. Amábamos ir a Nápoles, esta ciudad que no esconde sus miserias y cuyos diferentes semblantes se van descubriendo como si fuera una caja de sorpresas. Se habla alto y sobre todo se canta, todos cantan. En esos días en Nápoles se vivía un ambiente muy contrario a los norteamericanos. La flota que paseaba por los puertos de Italia, dejando no muy buenos recuerdos, sobre todo en las mujeres, que después de oscurecer no podían andar solas sin sentir las ofensas de estos marines que también querían imponer el amor con su fuerza bruta. Todo esto lo veíamos y lo sufrimos. Una tarde en que con Sara Alicata nos separábamos un momento para comprar cigarrillos. Dos marines iban arrastrándonos al interior de un bar. Gritamos. Los marines vieron avanzar a dos hombrotes con cara de pocos amigos. Eran Pablo y Mario Alicata, el marido de Sara. Nos dejaron inmediatamente y arrancaron. Qué pena, decía Mario, con los deseos que tengo de pegarles. Todo lo que vimos en ese tiempo fue su material para el capítulo Italia, de las uvas y el viento. Pienso que muchos poemas de este libro pueden parecer exagerados a la juventud de ahora, pero les aseguro que todo lo que Pablo escribe allí pasaba en Europa en ese momento, y nosotros lo vivimos. Además, en los periódicos de entonces se daban muchísimas de estas noticias. Todos los viajes se terminaron de repente. Comencé a sentirme mal. El doctor Procilio, al saber que había tenido ya una pérdida, me recomendó reposo por un tiempo. Estos días de quietud forzada, en que no podíamos salir a vagabundear, nos sentábamos en nuestra terraza y conversábamos de nuestras vidas.
Pablo tenía avidez por conocerlo todo. Una tarde, sorpresivamente me dijo, ¿cómo se llama su madre? ¿Cómo se llama su padre? Cuénteme algo de ellos. ¿Vivieron siempre en Chillán? Es una gran historia. Creo que va a interesarle mucho. Mi padre se llama José Ángel, mi madre María del Tránsito. En las lluviosas noches de Chillán, ella me contaba muchas historias que me emocionaban mucho. Siempre estaba pidiéndole que me las contara de nuevo. Estos cuentos contados por mi madre en las noches lluviosas de invierno, al calor del brasero, deben haberme causado mucha impresión. Por eso los recuerdo con gran nitidez. Ella vivió en el campo, en Argentina, cerca de Chosmalal, un pueblo muy pequeño. Sus padres tenían plantaciones de tabaco, era hija única, se crió en el campo. Me describía minuciosamente cómo eran las plantas de tabaco. Hay unas hojas rubias que son las mejores. Desde muy pequeña me hacía unos cigarros con estas hojas y aprendí a fumar, me decía. Cuando me contaba todo esto, allá en Chillán, compraba tabaco suelto y se hacía unos cigarros en hojas secas de choco, esas que están pegadas a la mazorca y que son muy finas. Mi madre recordaba a su padre como un hombre muy bondadoso y tierno. Me amaba extraordinariamente, los animales, los amaba. Si tenía un enfermo, se levantaba varias veces durante la noche para verlo. Y ellos parece que lo entendían, parece que le hablaban cuando se acercaba. Las casas estaban muy aisladas porque las extensiones de tierra eran enormes. Mi madre me contaba que su vida era muy tranquila y que su casa estaba llena de felicidad hasta el día en que llegó la peste que mató a mucha gente y entre ellos a su padre. Desde ese momento todo cambió. Recordaba ese momento como muy doloroso. Me decía que estaban muy aisladas y por las noches se sentían solas y tristes con su madre. En ese tiempo, mamá tendría unos 8 años. La vida siguió más o menos igual y se la fueron arreglando, sin ese padre más. En tiempos de cosecha llegaban a la casa muchos compradores de tabaco. Entre ellos llegó un día un hombre que a mi madre le pareció rudo y de inmediato sintió que no lo quería. Era un forastero que compraba tabaco en toda la región. Comenzó a ir muy seguido a su casa, aun cuando no había ya tabaco para comprar. Cuando llegaba mi madre se escondía y aunque se mostraba muy cariñoso con ella, no lo quería. En una de esas visitas se quedó allí, dueño de todo, de mi abuela, que se llamaba Santos, y del tabaco. Y tuvo que soportar a mi madre, que lo odiaba. Me preguntó, ¿cómo fue creciendo y soportando a ese hombre? Me pregunto. El que jamás dirigió la palabra, jamás tuvo un gesto amistoso para su padrastro, quien terminó odiándola tanto como ella a él. Mi madre decía que no era un hombre malo y que quería mucho a mi abuela, pero cuando se emborrachaba era un bruto desenfrenado. Cuando eso ocurría, ambas mujeres no lo sabían, porque desde lejos llegaba gritando, llorando, llamando a mi abuela. Entonces tomaban unas mantas y se iban a dormir a los trigares, lejos de la casa, y allí, temblando de miedo y de frío, mi madre se quedaba dormida, apretada al cuerpo de mi abuela. Nunca pudo olvidar esas noches en que se sentían tan desamparadas y solas. Al amanecer, regresaban a la casa. Una de esas noches en que se sintieron su llanto allá lejos, fueron a esconderse a unos arbustos. Pero él, en lugar de entrar en la casa, salió a buscar, rastreando todo el contorno a caballo. En la medida en que se acercaba, ambas temblaban de miedo. Mi abuela decidió entonces volver a la casa, ya que a ella no le haría daño, pero mandó a mi madre donde su madrina. Esta vivía muy lejos, la noche estaba negra, no se veía nada. En cuanto mi abuela se fue, mi madre vio llegar al hombre que arremetió contra los arbustos que la ocultaban, mientras lloraba y gritaba. En esos días había muerto un anciano que quería mucho a mamá, se llamaba Mateo. Temblando de miedo entre esos arbustos, mi madre rogaba al ánima bendita de don Mateo que la protegiera de ese bruto, que no la encontrara. Muy cerca sintió las patas del caballo y la huasca que caía sobre las ramas mientras una voz entrecortada, ronca de furia, gritaba: «¡Sale o te mato!». El miedo la tenía paralizada, inmóvil,
camuflada como un arbusto más. Por fin esa amenaza terrible se alejó. Y mi madre, a tientas cayéndose 1000 veces, caminó hacia la casa de su madrina. Medio desmayada. Y casi al amanecer llegó donde estas buenas gentes que con una compasión infinita la abrigaron y la hicieron dormir. Al otro día tenía los pies ampollados, todo el cuerpo le dolía, como si le hubieran pegado el borracho de su padrastro. Pasó una semana y mi abuela fue a buscarla, diciéndole que el padrastro había jurado que nunca más bebería, aunque ninguna de las dos le creía. Mi madre volvió a su casa. Ese era su destino. Y así fue creciendo mi madre, muy feliz con mi abuela, a quien adoraba, y con ese hombre que odiaba con todas las formas de su alma. A estas alturas de mi relato, miro a Pablo, que está muy interesado. Otro día le contaré cómo se fue mi madre de su casa. No, quiero saberlo ahora mismo, me dijo Pablo. Estábamos en nuestra terraza de Capri y comenzaba a refrescar. Vamos adentro, le dije. Hagamos un fuego y me sigue contando. Hagamos una fiesta, le propuse. Pongamos en el rescoldo una tortilla. Eso es lo que yo comía en Chillán. Mire qué pulchen tan blanco hace esta leña, le comentó removiendo el fuego. ¿Cómo dice? Esa palabra pulchen no la oía desde la infancia y qué linda es, me dice, añorando su país que le han quitado. Me fui a la cocina a preparar tortilla y volví con ella. Envuelta en un mantel, pusimos una mesa cerca de la chimenea e hicimos fuego. ¡Qué felicidad más completa me regalaba la vida! Cuénteme, ¿cómo se casó su madre? Me dice ansioso, que me buscaba su curiosidad y hurgaba en mis memorias detalles que me había contado mi madre. Siempre le gustó columpiarse. Ponía unos cordeles en los canchos de los árboles y se columpiaba fuerte, fuerte. A veces llegaba hasta las mismas ramas de los árboles. Riendo me decía que era su placer favorito, que incluso cuando ya estaba grande no dejaba de columpiarse. Una tarde en que se columpiaba llegó a la casa un señor maduro. Podía tener la edad de su padre, era rubio, de ojos muy azules. Miró con curiosidad a esta niña y acercándose a ella quiso tomarle la mano. Pero mi padre, esquiva y salvaje, se alejó corriendo. El extraño siguió yendo a la casa. Conversaba con el padrastro y con su madre. Comenzó a llevarle regalos y trataba de acercarse a ella, pero todo era inútil. Sin embargo, su cara bondadosa y una sonrisa que nunca perdía se la fueron ganando y comenzó a aceptarle algunos regalos. Mi abuela entonces comenzó a hablar de este hombre que parecía tan bueno y que quería casarse con ella. Era viudo, sus hijos ya grandes vivían en Chile. Mi madre me contaba que en ese momento este señor solo le inspiraba respeto. ¿Cómo podría casarse con él? Pero en la primera borrachera del padrastro, que ya eran más a lo lejos, pero igualmente brutales, dijo que sí. Era la forma de irse de esa casa en la que tanto sufría. Tendría su propio hogar. Y se casó. Se fue con este señor al que nunca tuteó. Cuando mi madre me contó esto, enseguida le pregunté si lo había amado y cómo había sido ese matrimonio. Se demoró en responder. Tal vez buscaba una respuesta que no me perturbara. Y me dijo, creo que fue amor lo que nació de esa unión tan desigual. Era un hombre muy hermoso. Me sentí siempre protegida, amada. Comenzaron a nacer los niños. Yo habría vivido en un lugar muy feliz de no haber sido por las soledades terribles. Esa región del sur de Argentina era muy salvaje y desolada. En ese tiempo había bandas de cuatreros que entraban a las casas y robaban y mataban sin discriminación. Mi padre negociaba con oro. Allí cerca había unas minas que explotaban unos amigos, como les decía a los del lugar. Un día estos gringos amanecieron degollados. Parece que se defendieron como pudieron, según las huellas de sangre que había en toda la pieza. Comenzó entonces la intranquilidad. Seguramente ellos sabían que en nuestra casa a veces había oro y cualquier día irían a asesinar. Tanto era el miedo que habían sembrado los cuatreros que mi madre no quería dormir en la casa.
y por la noche se iba con mantas y sus 2 hijos a dormir entre los arbustos. Contándome esto, mi madre me decía, era muy curioso, me casé solo para tener un hogar tranquilo. Le pedía tan poco a la vida, solo tranquilidad, y esta me era negada. Estaba muerta de miedo. Y para colmo, hasta allí llegó también la peste, la misma que se había llevado mi abuelo, y murió su hija de un año. Habían pasado muchos años de todo eso cuando me relataba esa etapa de su vida, pero aún así me decía que nada era comparable al dolor de perder un hijo. Siempre veo su carita tan linda, congestionada por la fiebre y el ahogo, porque con esa peste mueren ahogados, no pueden respirar. A mí me estremecía todo aquello. Podía ver el dolor de mi madre, recordando la agonía de su pequeño. Con el tiempo sus temores se agrandaron hasta convertirse casi en una enfermedad. Había perdido su alegría y los deseos de vivir. Solo quería irse a Chile. Mi padre trataba en vano de hacerla desistir de esa idea y, como la adoraba, comenzó a vender todo y a preparar ese viaje sin gran entusiasmo. Tenía un hermano en Chile que se había quedado en Parral, donde había comprado tierras. El entusiasmo de mi madre por el viaje entusiasmó a los empleados que trabajaban en su casa y fue creciendo la caravana. Los acompañarían 3 familias que también vendieron todo lo que tenían. Y por fin llegó el día de la partida. Dejó todo sin ninguna tristeza. Detrás de esa cordillera que atravesaría estaban todas sus ilusiones. Estaba segura de que allí encontraría lo que buscaba. Tranquilidad para vivir, cuidando a sus hijos y su casa. El fuego se ha consumido, dejando un rescoldo maravilloso para meter mi tortilla que está a nuestro lado, fragante, envuelta en el mantel. Pablo me dice, siga, ¿cómo fue la llegada a Chillán? La tortilla, no puede esperar, le digo. El rescoldo se enfría muy pronto. Separo esas cenizas, le hago un lecho a mi tortilla, la tapo y encima le pongo las pequeñas brasas que ha dejado la leña. Esto es un rito, me dice Pablo. Usted es una santa de la cocina. Me siento agradecida de la vida, que allí me está entregando tanta felicidad. Nunca nadie me había preguntado quién había sido mi padre, qué había hecho mi madre que tuve cuando niña. Yo no le había interesado a nadie en esa forma y me siento feliz de relatar por vez primera estos recuerdos que aquí en mi cabeza habían dormido tantos años. Y mientras veo como mi cabeza, y mientras veo cómo sube mi tortilla y su fragancia llena la pieza, sigo con mi relato. La travesía de la cordillera duró muchos días. Mi padre llevaba al niño y mi madre a la pequeña, que todavía no cumplía un año, muy arropada en mantillas y pañales. En ese tiempo, a los pobres bebés los cubrían con tantos pañales que los dejaban hechos unos pequeños fardos, sin ningún movimiento. Cambiaban de mula muy seguido porque se cansaban, pero a mi madre casi no se la cambiaba porque era muy delgada y no pesaba mucho. Sin embargo, en un momento en que la mula tenía que subir, de seguro ya estaba cansada porque en lugar de hacerlo comenzó a retroceder. Por sujetarlo a la niña, mi madre perdió el equilibrio y cayó. La niña saltó de sus brazos y rodó hacia abajo. Angustiada, mi madre la veía caer cubierta de sangre. Todos bajaron a buscar a la pequeña. Lo que mi madre había creído que era sangre era una mantilla roja que la cubría. Ella no tenía ningún rasguño. Con miles de peripecias y después de varios días de viaje, llegaron a un paso hasta Pinto. Al lado estaba Coihueco, por fin Chile. Allí acamparon. Era un pequeño pueblo donde se vendían buenas tierras con campos con agua, hermosos. Los amigos se entusiasmaron con ellas y se quedaron. Mi padre también quería quedarse, pero mi madre no quiso saber nada de campo. Vivirían en una ciudad, quería llegar hasta Chillán. Más tarde reconocerían su horror, pero ya sería demasiado tarde. Llegaron a Chillán. A mi madre le pareció que llegaba al mismísimo paraíso. De allí no se movería. Vivir en una ciudad con casas pegadas unas al lado de la otra, donde había vida, donde había gente,
donde todo bullía. Estaba contenta, se reía, cantaba. Mi padre estaba feliz al ver que mamá había recuperado su alegría. Eso era lo que él más amaba, buscar una casa. Por supuesto, mi madre la buscó en el corazón mismo del pueblo, a 3 cuadras de la plaza principal. Allí se compraron una inmensa casa con jardines y muchos árboles frutales. Mi padre comenzó a trabajar en un ramo completamente nuevo. Puso una bodega de frutos del país. Se hizo comerciante. Y mi padre no había nacido para eso. Si bien aquello le daba para vivir, nunca saldría a flote, pues no era un verdadero comerciante. Mi madre inició su vida en Chillán haciendo lo mismo que en su casa de Argentina. Hizo una huerta, sembró papas, trigo, en todo el cerco, sembró alcachofas y convirtió ese inmenso sitio en un campo productor, pero jamás descuidó el jardín. En esa casa vi las variedades de rosas más grandes y bellas. Las madreselvas trepaban y cubrían un gran corredor donde se desarrollaba toda la vida de la casa. Y así fueron transcurriendo los años en esa paz provinciana. Mi madre tuvo 5 hijos. Cuando ya creía que no tendría ninguno más y los otros estaban grandes, nací yo, Matilde. Siempre oí decir a mi madre, este es el Conchito. Cuando yo tenía 1 año, murió mi padre. Aunque aún eran jóvenes, mis hermanos ya estaban grandes y alegremente comenzaron a hacer vida independiente. Santiago los atraía y se fueron a la capital. Todos los recuerdos de mi infancia son con mi madre sola. Yo era como la hija única. La bodega de frutos del país se acabó. Terminamos arrendando la mitad de la casa, que era muy grande. Con ese dinero vivíamos muy estrechamente. Pablo, mi tortilla debe estar lista. La descubro y veo que está dorada y humeante. Voy sacando poco a poco las cenizas. Pablo contempla todo esto con asombro. Al ver la cubierta de cenizas no dan ganas de comérsela. Traigo unos manteles y la limpio prolijamente. Ahora está brillante. Con un cuchillo voy sacándole pequeñas partes quemadas. La doy vueltas sobre el mantel y por fin la envuelvo y la llevo a la mesa. ¡Qué fiesta! ¡Qué recuerdos! Cuando ya todo estaba listo, llamamos a Olivito, aquella caprense maravillosa que nos acompañaba durante algunas horas del día. Nunca la sentíamos llegar y Pablo me decía que al caminar parecía hacerlo en una ruedecita silenciosa. Era tan suave. La queríamos tanto que Pablo le puso Olivito. Al ver todo lo que teníamos en la mesa no podía creerlo. Y lo ha hecho la señora. Gritaba. Casi se cae junto a una sopera humeante que traía en las manos. Cortamos un pedazo de mi tortilla. Estaba tan caliente que casi no podíamos tomarla. Le puse un poco de mantequilla que se derritió enseguida y le serví a Pablo y a Olivito. Se puede ser feliz con tan poco. La comida de esa noche fue muy alegre. Mañana me dice, contando por qué dejaron esa casa de Chillán, me dice Pablo, mañana me sigue contando. Y la vida sigue su curso en esa quietud forzada por el reposo que debía guardar. Pablo se mueve todo el día, sale de compras en la mañana y siempre está dándome pequeños regalos. ¡Cuánto lo amo! Nuestra vida se limitaba. Hacíamos fuego y leíamos mucho. Regañaba a Nayon que inquieto correteaba por toda la casa, extrañando sus largos paseos. Una tarde de sábado se declaró independiente y escapó. Era muy tarde y no volvía. Al día siguiente tampoco. Le contamos esto a nuestro amigo Sergio. ¿Y cuándo sería nuestra sorpresa? Cuando muy seguido empezamos a oír en la radio la noticia de que se encontraba extraviado el cane del poeta Pablo Neruda. Lo describían cuidadosamente y podían informar a la caseta de Arturo. Nuestro perro se había hecho famoso. En la noche del domingo llegó con una corbata anudada en su collar. Seguramente se lo llevaban y logró escapar. Al entrar a la casa se volvió loco de alegría. Iba hacia Pablo, después hacia mí, y cuando logró tranquilizarse tomaba agua y más agua.
muy emocionados lo mirábamos. Pablo me dijo, qué lástima que no sepa hablar. Nos perdemos el relato de sus aventuras que, a juzgar por su aspecto, han sido terribles. Desde ese día le tuvimos mucha envidia. Se hizo muy famoso. La noche en que regresó nuestro perro, volvió también la tranquilidad a nuestra casa. Olivito se despide. Un gran fuego arde en nuestra chimenea. Y Pablo me dice, cuénteme, ¿por qué se fueron a Santiago? ¿Por qué dejaron su casa de Chillán? Bueno, mi madre quería que entrara a la normal, que fuera profesora. También yo lo deseaba. Todos mis hermanos estaban trabajando en Santiago. El mayor estaba casado y tenía 2 hijos. Era natural que quisiera reunirme con ellos. El verano anterior habíamos ido a Santiago por unos días y yo había quedado deslumbrado. Me gustaba el ruido de la locomoción eléctrica y encontré que había tanta luz, tanta gente. Sin pensarlo mucho, mi madre puso en venta la casa, encontrando inmediatamente comprador, un abogado. Los días pasaron rápidamente entre nuestros preparativos de viaje y la firma de las escrituras. A medida que se acercaba el momento de mi partida de esa casa, se fue acabando mi alegría. Ya no corretearía más por sus jardines, no me subiría más a sus árboles. Fui poniéndome muy triste. Y el día que la dejé lloraba y lloraba. Mi madre, en cambio, dejó esa casa entre nostálgica y contenta. La esperanza de reunirse al fin con sus hijos la hacía feliz. Su vida en Chillán, con toda seguridad, era bien monótona y solitaria. Partimos a Santiago. Entraba yo a una nueva vida. Mi madre creía llevar mucho dinero y pensaba comprarse una casa. Yo le pedía una que tuviera árboles, jardín, un gran parrón y un corredor para la casa de mi perro. Estaba pidiéndole una casa exacta a la que habíamos dejado en Chillán. Muy pronto en Santiago nos golpeó la realidad. Solo pudimos comprar un sitio en la calle Lira a la altura del 1900. Al frente había un gran potrero lleno de pasto. Llegaba hasta Maestranza, el antiguo nombre de la calle Portugal. Allí hicimos una casita de 3 piezas, una casita de pobres, pero muy pronto era un bosque de arbustos y de flores. Recuerdo que tenía una reja, había como un antejardín y esta reja estaba tapada de suspiros grandes, hermosos, y por todas partes plantas y flores. En un rincón muy pequeño teníamos orégano, cilantro, perejil, menta, hierbabuena, toronjil. Todo esto daba un olor a campo y a vida. Yo tenía 13 años y así fue transcurriendo mi vida en una casa muy pobre. En cuando llegué a Santiago, me inscribí en la normal y di los exámenes. Estaba segura de que quedaría. Era estudiosa y siempre sabía todo lo que me preguntaban. Mi primera amargura fue al ver las listas. Estaba entre las aprobadas, pero las vacantes eran pocas y no había sido favorecida en el sorteo. A los pocos días de aquello, mi madre se encontró con una señora que habíamos conocido en la normal, cuya hija había sido aceptada. Le contó que yo no había quedado, a pesar de haber dado un buen examen, que no había tenido suerte en el sorteo. Al oírla, esta señora le dijo, Pamplina, debería haberse buscado una cuña. Aquí no se entra si no es apuntalado. Mi hija es rojísima, pero yo sabía que quedaría, me lo habían asegurado. No podíamos entender que en Santiago había que buscar cuñas. Éramos tan solas, tan indefensas. ¿Dónde estaban esas cuñas? ¿Cómo conseguirlas? ¿Qué misterio tenía la capital? Con muy buen humor, Pablo se pone a reír con mi cuento y yo suelto la carcajada al verlo reír con tantas ganas. Pero qué bueno que no entrara en la normal, me dice. Usted había sido una profesora insoportable. No la habría encontrado y no cantaría. Sí, le contesto, pero en ese momento mi desorientación era muy grande. Luego tuve amigas en el barrio y una de ellas asistía a un instituto comercial. Como yo ya no tenía dónde inscribirme y para entrar a la normal debía esperar un año, me fui a ese instituto y por muy bueno
Y fue muy bueno porque al poco tiempo entré a trabajar. Para conseguir mi primer empleo me puse 3 años de más. Aún no tenía edad para trabajar. Qué emoción cuando recibí mi primer sueldo. Me pareció tanto dinero. Tuve cantidades de empleos en una cooperativa, en el correo, en el seguro obrero, donde ganaba un poco más y pude darme el lujo de estudiar canto en forma particular con Consuelo de Guzmán, la primera esposa de Juan Guzmán Cruchaga, de quien tenía 2 hijos. Ella vivía con la hija y él con el hijo. Ahora está casado otra vez y vive en Colombia. Lo conozco mucho, me dice Pablo, y también conozco a Raquel, su segunda mujer. A la primera nunca la conocí. Tengo mucha curiosidad por conocerlo como persona, le dijo a Pablo. Dígame cómo es ese ser apasionado, violento. He leído las cartas que mandaba Consuelo cuando se separaron. Ella se fue a los Estados Unidos. Consuelo tenía un cofrecito lleno de cartas, las más apasionadas y hermosas que una mujer puede recibir. Se las pasó una tarde en su casa y las leí todas. Salí a buscar los libros de Guzmán Cruchaga para leerlos, pero en ningún poema encontré la pasión de las cartas. Me gustaron tantos que jamás he podido olvidarlas. En los momentos en que escribo estos recuerdos, tanto tiempo después de habérselos contado a Pablo, cuando Juan Guzmán Cruchaga ya está muerto, me pregunto, ¿dónde está Consuelo? ¿Dónde está el cofrecito con esos tesoros de cartas? ¿Por qué no te conocí entonces?, me dice Pablo. Yo ya estaba en Santiago. Qué gran amiga había sido para mí. Lo miro sonriendo. Creo que había sido todo lo contrario. Tú eras un romántico y yo siempre tuve una alegría desbordante. Te habría parecido frívola y tonta. Esta alegría me llegaba sin motivos justificados. Cuando tú mirabas los crepúsculos de Maruli con los deseos de llorar, yo me reía de todo. Era una muchacha pobre que trabajaba para vivir, pero tenía un tesoro de alegría casi exagerado. A fines del mes siempre terminaba sin dinero para la locomoción y del centro de Santiago me iba a pie hasta mi casa. 9 cuadras pasado Avenida Mata. Tenía una amiga que se llamaba Cristina. Con ella hacía esas largas caminatas, siempre riendo. Recuerdo que pasábamos por las ventanas de las pastelerías y nos daban ataques de risa porque teníamos tantos deseos de comernos un pastel y no teníamos dinero para comprar. Siempre estaba riendo. Para mí todo era gracioso. Cuando iba al cine, lógicamente íbamos donde pagábamos menos y nunca tuve deseo de estar abajo, en la platea. Con Cristina vivía esas aventuras. Ella era rubia, muy linda. Cuando volvamos a Chile se la presentaré. Ahora está casada y tiene hijos. Cuando más tarde nos encontrábamos, hablábamos de esa época y le aseguro que lo añorábamos todo. Si me dieran a elegir una adolescencia, elegiría la misma que tuve, sin agregarle nada. Y no crea que lo digo como un desafío. Yo siempre fui muy feliz. Ya estaba aprendiendo mis primeras romanzas de ópera cuando Consuelo fue nombrada profesora del conservatorio. Me tenía mucho cariño y me recomendó entrar al conservatorio, porque allí recibiría clases completas de música que tanta falta me hacían. Y así lo hice. Trabajaba y estudiaba. Y a los pocos años, por casualidad, me encontré con Tomás Gatica Martínez y con Consuelo. Planeaba formar una sección musical en el Instituto de Extensión Cultural. Yo también, en broma, medio en serio, le dije que era la única capaz de hacerlo. Parece que a Tomás le divirtió mi desparpajo y mi seguridad. Me citó para el día siguiente y así comencé a trabajar en algo que verdaderamente me gustaba. Allí conocí a todos los escritores de la época, los viejos y los jóvenes. Todos llegaban al instituto, aprendí mucho y aunque ganaba muy poco estaba contenta y seguía estudiando en el conservatorio. Pero un día fusionaron al Instituto de Extensión Cultural y la Dirección de Informaciones y Cultura. El director que acababa de llegar de los Estados Unidos era Aníbal Jara, y me dijo que el jefe de la sección musical sería un señor Garrido y que me pusiera a sus órdenes. Era natural que Garrido, un músico brillante, estuviera de jefe y yo fuese su subalterno, pero ya bullía algo dentro de mi cabeza, quería conocer el mundo. El canto sería mis alas, quería volar
Y ese era el momento. Sin pensarlo mucho, presenté mi renuncia. Miro a Pablo. Está entre nostálgico y divertido con mi confidencia. Qué curioso, me dice. Yo pertenecía al Instituto de Extensión Cultural cuando se fundó. También estaba Dalmar. Teníamos verdaderos deseos de trabajar, pero un día Tomás nos puso un libro a la entrada en el que teníamos que firmar y poner la hora de llegada. Fue tanta nuestra sorpresa y tanto lo que nos reíamos que todos los días escribíamos bromas en el libro, pero renunciamos. Estas medidas burocráticas nos hicieron reír mucho, pero no nos gustaron. ¿Por qué no la conocí entonces? ¿Por qué no llegó usted un poco antes? Pienso que no había sido lo mismo. Yo quería ser independiente. Eso estaba por sobre todo en mi vida. No quería ataduras de ninguna especie. Después de la muerte de mi madre, me propuse que nada me ataría. Amaba mi independencia. Quería conquistar el mundo. Y para esto solo contaba con ese ángel bueno en el que me había hecho creer mi madre. En la vida no tenía nada y no tuve nada. Hay dos amigos que fueron definitivos en mi vida, Blanca Hauser y Armando Carvajal. ¿Recuerda cuando nos conocimos? Sí, lo recuerdo, dice Pablo, parándose para avivar el fuego que alegre arde en la chimenea. Nos quedamos silenciosos. Viene muy vivo a mi recuerdo ese día en el Parque Forestal. Estábamos sentados y entre nosotros Blanca Hauser, mi amiga del alma. Miré a Pablo de perfil y me pareció que jamás había visto esos ojos iguales a los suyos. Le pregunté a Blanca que quién estaba a su lado y me contestó, ignorante, es Pablo Neruda. Lo miré con más detenimiento. Qué ojos curiosos, si parece que miran hacia adentro. Siento deseos de que me mire a mí. En ese momento vuelve la cara, me mira, yo lo miro. Al poco rato habla algo con Blanca. Después esta me dice por lo bajo, Pablo me ha preguntado que quién eres tú. Estaba llena de felicidad. Había preguntado por mí. Y a mi memoria venían sus versos, sus poemas que yo había leído. Cuando terminó el concierto del parque, nos invitó para el día siguiente a su casa a la hora del té. ¿En qué piensa? Me interrumpe Pablo. ¿En cómo nos conocimos? En las casualidades. Yo creo en el destino. Si aquel día uno de nosotros no va a ese concierto, tal vez nunca nos habríamos amado. Si Blanca no hubiera estado entre nosotros, tampoco se habría producido este acercamiento. Seguimos hablando de Blanca y de Armando. Cuando nos conocimos con Pablo, yo vivía con ellos, en espera de que me entregaran el departamento de monjitas que Pablo conoció. Viví muchas veces en su casa. Sus hijos eran pequeños y por las mañanas me despertaban al almohadazo. Yo los correteaba por toda la casa haciendo un barullo infernal. Estos amigos me dieron su protección de hermanos toda la vida. Serán nuestros amigos en Chile. Para mí son como toda mi familia. Me han dado tanto en la vida. En el teatro municipal nunca se me ocurrió siquiera pagar una entrada. Siempre entré por la puerta de los artistas. A veces el portero me decía, refiriéndose a Blanca, su hermana ya está dentro. Esa es una de las características de mi vida. Todo llegaba a mi destino sin que yo lo buscara. Allí en el municipal, gracias a la ayuda de Armando Carvajal, cantaba en la temporada de ópera y me ganaba unos pesos. En 2 temporadas canté en el coro. También hice partes chicas en Sor Angélica, en Manon, en un Lohengrin donde cantaba Melchor. Hice uno de los pajes, nos elegían por las piernas. Salíamos con mallas y unas pelucas rubias insoportables. Tengo una foto con Melchor de esa temporada. Se la mostraré en Chile. Pablo me interrumpe diciéndome que no quiere ver esa foto. No le gusta nada que haya lucido las piernas en el municipal. Me río de sus protestas. No le gusta la ópera. Nunca pudo soportarla. Si le ponía algún tipo de romanzas de ópera, tenía varios. Comenzaba a reírse. Yo me ponía furiosa, pero terminaba riéndome con él. Esto mató mi afición por la ópera hasta hoy día. Debe ser muy tarde. El fuego va extinguiéndose. Nos hemos quedado silenciosos, pensando, perdidos en ese tiempo. Nadie da un salto sobre nosotros.
y descompone ese momento nostálgico. Volvemos a la realidad. Cuando ya iba quedándome dormida, mientras Pablo leía, nunca supe hasta qué hora lo hacía. Me dijo, mañana me cuenta de ese viaje al Perú que hizo allá. Una película que se llamó La Lunareja. Dicen que es muy mala. No la vi terminada, pues tenía que viajar a México. Le contesté riendo y me quedé dormida. Pero al día siguiente no podía contarle nada. Un hada maléfica, celosa de tanta felicidad que allí en la caseta de Arturo se respiraba, hizo que me agravara. Todo fue inútil y perdí a mi hijo tan amado, tan deseado, que ya tenía infinidad de nombres hermosos, que tenía un libro de los versos del Capitán, Neruda, Urrutia. Nunca tantas ilusiones habían desvanecido como humo. Una sombra se extendió entonces a nuestro alrededor y amenazaba con envolvernos en tristeza y nerviosismo. Estaba en cama con fiebre. El médico aseguraba que era un trastorno nervioso, que todo pasaría. Pablo estaba preocupado. De repente se puso a escribir. Yo lo miraba. Su fisonomía cambiaba. Sus ojos brillantes eran de esperanza, de triunfo. Cuando terminó me dijo, en este día en que nos hemos sentido derrotados, le voy a dar a usted un hijo. Acaba de nacer. Se llamará Las uvas y el viento. Era un día de febrero de 1952. 2 días después llegaban de Nápoles nuevos habitantes a esta casa. Una jaula con 4 cacatúas que a mi perro no le gustaron nada y las olfateaba celoso. Estas conversaban, peleaban, se arrullaban. Sucedían tantas cosas allí en su pequeño mundo. Pablo no podía haber elegido regalo más hermoso. Hoy es el tercer día que estoy en cama. La cabeza me arde. Al despertar, lo primero que veo es un cartel con letras recortadas en distintos colores que dice, te amo, Matilde. Pablo me dice, estoy preparando todo para ir a Venecia. Quiero ser yo quien se la muestre. No se parece a ninguna otra ciudad. Allí todo es diferente. Yo le sonreía. Sabía que hacía esfuerzo por darme ánimos. La gran esperanza que se me había derrumbado me aplastaba. No podía reaccionar. Pero él, inconmovible, inventaba juegos todo el día. Fue a comprar unos naipes chiquitos y jugábamos a la carga de la burra. Aquí en mi álbum veo pegada una de sus cartas. ¿Cuántos recuerdos me trae? Al cuarto día, a pesar de la prohibición de mi viejo doctor Proxilio, me levanté. A Pablo se le iluminó la cara de felicidad. Abrazándome me decía, he tenido tanto miedo. No pierdas su alegría. Es lo único que yo podría soportar. No podría soportar. Siento que su vida va entrando en la mía. Su dolor y el amor iban amarrando nuestras vidas. Siempre había creído que después de su grande gracia de perder a mi madre, de la grande gracia de perder a mi madre en 1935, nunca más volvería a sufrir tanto. Comenzaba a sentir una dulce dependencia, a amar aquello que siempre odié, estar sujeta a algo o a alguien que coartara mi libertad. Pero ahora todo era distinto. En la vida de cada día, Pablo era para mí la luz, la fiesta. Yo me preguntaba, ¿cómo se produce el amor? ¿Por qué